Buenos días para todos nuestros clientes de Acciones y Valores. Les saluda el Departamento de Investigaciones Económicas. Estamos aquí contando los principales drivers que marcarán el desempeño de los mercados locales e internacionales durante la jornada de hoy. Iniciamos contándoles que la caída de actividad empresarial en la zona euro se ralentiza levemente en mayo, de acuerdo con las últimas cifras del PMI. Vemos que la actividad empresarial de la zona euro se contrajo en mayo a un ritmo menor que el mes anterior, pero una escasez crónica de nuevos pedidos indica que la recuperación económica todavía está lejos. Con relación a los principales indicadores que conocimos hoy en Europa, destacamos conocimos datos finales sobre el desempeño del sector de servicios en la eurozona. Vemos que el índice IMP de servicios para la eurozona registró una lectura de 47.2 en línea con el 47.5 esperado por el mercado y por el dato registrado preliminarmente. Vemos por otra parte que el PMI compuesto, que mide tanto el desempeño del sector de servicios como el sector manufacturero, tuvo una lectura de 47.7 en línea con la estimación preliminar, pero vemos que estos indicadores aún reflejan un deterioro en estos sectores de la economía. Por otra parte, vemos que conocimos datos sobre crecimiento para eurozona. Vemos que el PIB de la eurozona trimestral presentó una contracción de menos 0.2 en línea con la expectativa del mercado y vemos que la variación anual es una contracción de menos 1.1%, manteniendo las preocupaciones en torno al crecimiento del bloque monetario. Y vemos que las ventas minoristas para el mes de abril presentaron una contracción de menos 0.5%, cuando el mercado solo esperaba una contracción mensual de menos 0.2. En este orden vemos que la contracción anual es de menos 1.1%, mayor a el menos 0.8 esperado por el mercado, lo que mantiene las preocupaciones en torno a un deterioro del consumo de los hogares eh, de la eurozona. Por otra parte, también conocimos datos sobre cambio en el empleo en Estados Unidos, los cuales se ubicaron por debajo de los 165.000 esperados por el mercado, lo cual mantiene aún las preocupaciones en torno al mercado laboral de la economía estadounidense. Por otra parte, vemos que los mercados estarán atentos en Estados Unidos a datos sobre pedidos de fábrica. Vemos que el mercado espera una expansión de 1.5% y también conoceremos datos sobre el ISM no manufacturero, que nos mostrará el desempeño del sector de servicios de la mayor economía del mundo. Y esperaremos finalmente para Colombia datos sobre inflación. Vemos que el mercado espera una inflación del 0.24% por debajo del 0.3% registrada en mayo del 2012. Vemos que la expectativa es que la inflación anual se ubique en 1.96 en el mes de mayo, por debajo del límite inferior del rango meta del Banco de la República. Con relación a las bolsas en Europa y a los futuros en Estados Unidos, vemos que estos operan sobre terreno negativo en medio de débiles datos sobre el sector real y sobre el consumo en la eurozona, que mantienen las preocupaciones por el crecimiento en Europa. Por otra parte, vemos que datos en Estados Unidos que mostraron que la economía estadounidense, que el sector privado solamente generó en mayo 135.000 puestos de trabajo, por debajo de una estimación del mercado de 167.000. Vemos que mantiene también las preocupaciones en torno a la economía estadounidense, generando desvalorizaciones en los principales índices accionarios. En cuanto al mercado de renta variable para la jornada de ayer, veíamos que la mayoría de los sectores tuvieron un comportamiento positivo. Se destaca entonces el sector industrial con una variación positiva del 1.59%, seguido por el sector de consumo, donde está Nutresa Éxito, una variación cercana al 1%. De la misma manera, en Utilities se alcanza una variación positiva del 1.76%. En cuanto a las acciones de mayor impacto, se encuentra Grupo Argos, con una variación positiva del 3.97%, un nivel de entrada que logró el activo de 20.100 pesos.
Esperamos que esta tendencia continúe para la semana y lograr así el take profit de los 22.000 pesos. Entre otras acciones que tuvieron un buen comportamiento se ubica Isagen con el 2%, lo veíamos en el sector utilities. Vemos entonces que el activo ya pues se encuentra cerca de su nivel de entrada eh, para la jornada de hoy. Entre las acciones que tuvieron un desempeño poco positivo se ubica entonces la vivienda con una variación negativa cercana al 5%. Eh, de la misma manera Cemex con una variación negativa del 3.24%. En cuanto al mercado de renta fija, durante la jornada de ayer vimos un incremento de 4.5 puntos básicos en los rendimientos de los test de julio del 2024, en parte en línea con el comportamiento de los tesoros estadounidenses, terminando así en 5.76% y retomando una volatilidad importante, la cual se había moderado durante la jornada del viernes. Para la jornada de hoy, el mercado estará muy atento al dato de inflación para el mes de mayo, para el cual nosotros esperamos que se ubique en 0.24%, en línea con la expectativa del mercado, para lo cual pues la variación anual se ubicaría en 1.96% por debajo del 2.02% que se encuentra actualmente. Por otra parte, pues vimos en los test de la parte corta de la curva una moderación en el ritmo de desvalorización de los títulos. De esta manera, vimos que los test de junio del 2016 registraron un leve incremento en sus rendimientos, terminando la jornada así en 5.01%. Para la jornada de hoy esperaríamos que se ubiquen entre el 5.12 y el 4.92, con un nivel intermedio en 5.00%. Con relación a las principales monedas, observamos en el euro una cotización de 1.3067 dólares por euro, registrando una leve caída de 0.11% con relación al cierre de la jornada anterior, después de que nosotros veíamos una apertura para la moneda común en 1.3081 dólares. Vemos que el euro se desvaloriza en medio de débiles datos económicos que mantienen las preocupaciones en torno al crecimiento del bloque monetario, como lo veíamos inicialmente. Veíamos que el ritmo de contracción de la economía de la zona euro se desaceleró a una tasa intertrimestral en los 3 primeros meses del año, pero vemos que las ventas minoristas en abril apuntan a una debilidad continua en la demanda de los hogares. Con relación a las monedas latinoamericanas, vemos que en contraste con el euro, observamos un comportamiento revaluacionista en el real, vemos un incremento de 1.25% en la cotización de la moneda y vemos una tasa de cambio en Brasil de 2.0990 reales por dólar y vemos que el peso mexicano avanza levemente 0.04% con una tasa de cambio en México de 12.74 pesos mexicanos por dólar. Por otra parte, vemos que el peso chileno también se valoriza a pesar de que vemos débiles datos en torno al crecimiento en la eurozona y vemos que los datos sobre cambio en el empleo en Estados Unidos no lograron cumplir las expectativas del mercado. Con relación al dólar en Colombia, nosotros veíamos en la última jornada que registró un máximo en niveles de 1905 y tuvo un cierre en niveles de 1894 y hoy tuvimos una apertura en el activo en niveles de 1892 y hoy podríamos esperar un comportamiento revaluacionista en el peso colombiano después de que hemos conocido estos débiles indicadores sobre cambio en el empleo en Estados Unidos que parecen ayudar a desvanecer un poco las preocupaciones que se han generado en torno a que si la Reserva Federal debe reducir en el corto plazo su programa de compras de bonos con lo que busca estimular el crecimiento de la economía. Vemos que estos datos que no logran cumplir las expectativas sobre el desempleo aún mantienen débiles expectativas de este sector, lo que mantiene expectativas de que la autoridad monetaria de la economía
estadounidense debería continuar con su programa de irrigación de liquidez, que bien sabemos que estos excesos de liquidez y esta irrigación de liquidez han generado o han mantenido los flujos de capitales hacia las economías emergentes. Vemos que en parte eso es lo que explica el comportamiento revolucionista que nosotros vemos en la jornada de hoy en el real brasilero y levemente en el peso mexicano, y tras este mismo argumento podríamos esperar una valorización en el peso colombiano. Les habló el Departamento de Investigaciones Económicas de Acciones y Valores. Un buen día para todos.